24 de mayo de 1822, Ecuador, como el departamento del sur de la Gran Colombia, proclamó su independencia de España. En 1830 salió de la Confederación para formar una república independiente, conformada en la actualidad como una nación limitada con Colombia al norte y Perú al sur y al este. Ecuador está conformado por 24 provincias y más de 18 millones de habitantes. Su historia se ha visto envuelta por grandes problemas financieros, como bonanzas económicas. Ecuador es un país de América del Sur, con su principal exportación, fuera del petróleo, el banano, el cacao fino de aroma y las flores. Un país pequeño, con no más de 283.560 kilómetros cuadrados, pero con una división regionalista muy marcada, que ha originado que en programas televisivos o de radio tengan la presencia de por lo menos un miembro de cada región, separándonos así como una competencia interna y desmereciendo lo que hacen nuestros compatriotas incluso dentro del territorio nacional, solo para demostrar que nuestra región o el lugar donde nos desenvolvemos es mejor que el resto. Su historia político-social está marcada por mandatos largos que terminan en destituciones deshonrosas y mandatos cortos con fines desastrosos. Siempre el pueblo pidiendo cambios, ya sea a través de mesas de diálogo o manifestaciones y protestas. Y esto, a su vez, genera afecciones a los principales ejes que maneja el Estado, que tanto en la actualidad como en el pasado son motivo de cambio, protesta, descontento o aplauso colectivo, ya sea para el gobierno o para los dirigentes que están a favor o en contra de los elementos planteados. A continuación, les vamos a presentar los principales ejes que dan nombre a la realidad socioeconómica del Ecuador. Según el Banco Central del Ecuador, el PIB mide la riqueza creada en un periodo y su tasa de variación es considerada como el principal indicador de la evolución de la economía de un país. El PIB en Ecuador durante los últimos 4 años fue en promedio 70.253 millones de dólares en valores constantes, con un incremento en el 2017 de 1.641 millones de dólares, un 2.4% más respecto al 2016. En 2020, la economía del país se vio afectada radicalmente con una disminución de 5.571 millones de dólares, un 7.8% respecto al 2019, debido a la aparición del COVID-19. El segundo trimestre del 2020 se origina la crisis con mayor afección económica, disminuyendo 2.300 millones de dólares, un 12.8% respecto al mismo trimestre. Durante los últimos 8 años, el PIB corriente creció en un promedio del 4%, la población un 2%, el PIB per cápita un promedio del 2%. El 2012 fue el año con mayor incremento de PIB per cápita, con un aumento de $472, el 9% por habitante respecto al 2011, en tanto que el 2015 presentó una reducción de $247, el 4% con respecto al año anterior. Yendo al ámbito socioeconómico de nivel financiero, al ver reducción del PIB per cápita, ya sea por motivos pandémicos o administraciones diversas, podemos apreciar sus consecuencias en las múltiples funciones estatales, que dependen directamente del presupuesto del mismo. Al no contar con un PIB creciente, el riesgo país incrementa y las funciones del Estado se ven complicadas, y eso origina un efecto dominó, tanto en instituciones públicas y privadas, originando desempleo, problemas en la educación y descontento ciudadano. Seguridad. Según el promedio mensual de muertes violentas, Ecuador cerrará el 2021 con una tasa de 13,13 homicidios por cada 1.000 habitantes. Esto es la peor cifra en los últimos 10 años. Conforme al promedio mensual de casos, Ecuador cerrará el 2021 con una tasa de al menos 13,13 homicidios por cada 1.000 habitantes. Si bien ese número todavía está por debajo de los 17 casos, que es la tasa promedio de América Latina, está por encima de la tasa de 5.8, que es el promedio mundial. Además, es la tasa más alta de Ecuador desde el 2011,
pues el país tenía 15,3 asesinatos por cada 1000 habitantes. Podemos apreciar un crecimiento exponencial de la delincuencia en el país a comparación de los últimos 5 años, y esto es gracias a la disminución del PIB por factores internos y externos, que ocasionan desempleo y falta de ingresos. Además de eso, podemos encontrar como problema clave del aumento de inseguridad en el país la inmigración y la falta de control dentro de ciertos procesos gubernamentales, que permiten la proliferación de movimientos criminales. Como población es muy complicado combatir la inseguridad, pues a diferencia de ciertos elementos sociales, las bandas criminales se encuentran estructuradas y así es más complicado dar una respuesta a estos hechos. Como sociedad, lo que podemos hacer es combatir la inseguridad futura generando una mejor estructura sociofamiliar y dando apoyo a las futuras generaciones para así no orillarlas a un mundo dentro del AMPA. Empleo. En el año 2021, la tasa de desempleo a nivel nacional fue de 5,2%. A nivel urbano, esta tasa se ubicó en el 6,8% y a nivel rural de 2,3%. En concordancia con directrices internacionales, el empleo en el sector informal se define operativamente como el conjunto de personas que trabajan en unidades productivas de menos de 100 trabajadores, que no tienen registro único de contribuyentes. Por su parte, el empleo en el sector formal se define como las personas que trabajan en establecimientos que tienen RUC. En el año 2021, el 49,5% corresponde a la población en el sector de empleo informal. Conclusión. El empleo en el Ecuador se ha visto disminuido a causa de múltiples factores, entre ellos, uno de los más importantes, el COVID-19, cambios de mandato y políticas de inversión. Gracias a esto, se ha visto un aumento del empleo informal o emprendimientos, los cuales ocasionan un sinnúmero de competencias, y se crea un efecto dominó de creación de emprendimientos y eliminación de los mismos, ya que se plantea sin un estudio de mercado. Por lo tanto, no nos da cifras claras acerca del empleo de los ecuatorianos. Si bien se ve una realidad diferente en las estadísticas que en las calles, el ecuatoriano sigue buscando emprender y salir adelante. Salud. El sistema de salud en el Ecuador se conforma por dos subsistemas, público y privado. El subsistema público integra las instituciones del Ministerio de Salud Pública y Seguridad Social, constituidas por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que incluye el Seguro Social Campesino, las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y los servicios de salud de algunos municipios. La Junta de Beneficencia de Guayaquil, la Sociedad Protectora de la Infancia de Guayaquil, la Sociedad de Lucha contra el Cáncer, la Cruz Roja, son entes privados que actúan dentro del sector público. El Ministerio de Salud Pública lidera los procesos definidos en las políticas de salud del gobierno, según los lineamientos de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, y mediante la aplicación del modelo de atención integral de sistemas de salud. El financiamiento de los servicios públicos proviene del presupuesto general del Estado, los fondos extrapresupuestarios, los fondos de emergencia y de contingencia, los aportes de proyectos y convenios nacionales e internacionales. El modelo de gestión institucional y la estructura presupuestaria se articulan por Internet a través del Sistema Integrado de Gestión Financiera y del nuevo modelo de planificación SEMPLADES. El gasto devengado de salud pasó de 1,153 millones en el 2010 a 2,570 millones en el 2015, lo que representa el 9,2% del PIB. Los servicios de seguridad social para los trabajadores se financian con los aportes de los trabajadores afiliados y se aseguran a través de la Ley de Seguridad Social. El COVID-19 ha puesto una presión sobre el Sistema Nacional de Salud, reflejada en el alta demanda de servicios de atención médica y hospitalaria. La Constitución ecuatoriana determina que el Estado debe garantizar la salud como un derecho a todos los ciudadanos, mediante políticas públicas en lo social, económico, cultural y educativo. Además, determina que el financiamiento público en la salud será oportuno, regular y suficiente. Conclusión. En la actualidad tenemos un gran déficit en salud. No contar con un presupuesto bien estructurado para el mismo, esto ocasiona una falta de profesionales o un sinnúmero de profesionales sin plazas de trabajo,
La atención en el sistema público de salud es ineficiente y el sistema médico privado es impagable. No se avisora una solución a este problema, pero se mantiene una estructura sostenible en ciertos estratos. Como conclusión final, tenemos que los ecuatorianos somos fuertes, somos valientes y luchamos por nuestros derechos. No nos rendimos, seguimos luchando, ingeniamos negocios, ingeniamos momentos y nos creamos nuestras propias oportunidades. Sin importar si somos de la costa, de la sierra, del oriente, somos una población fuerte que sigue adelante y crea sus propias oportunidades. Muchas veces no elegimos grandes mandatarios y somos víctimas de las circunstancias sociales o de las circunstancias mundiales. Pero aún así, seguimos adelante y luchamos por lo que creemos justo. Los ecuatorianos somos valientes. A verdade mostra que o amor nos olhos da criança